Esta es una gloriosa realidad de que Dios se hizo hombre y es captado en los corazones de hombres a través de la historia. Me encanta lo que dice Agustín, un padre de la iglesia. Escribió, la palabra del Padre, por quien todo el tiempo fue creado, fue hecho carne y nació en tiempo por nosotros. Él, sin permiso divino, sin ningún día, él escogió un día. El hacedor del hombre se volvió hombre para que él, el que reina las estrellas, que fuera destetado como un niño, que él, el pan, tuviera hambre, que él, la fuente, tuviera sed, que él, la luz, durmiera, que él, el camino, se cansara por el camino, que él, que la verdad, fuera acusado por falsos testimonios, que él, el juez, fuera juzgado por un juez mortal, él, que es la justicia, fuera condenado por algo injusto, que él, la disciplina, fuera azotado, que él, la luz, muriera. El Hijo de Dios se tornó el Hijo del Hombre. Fue por este propósito que el Mesías vino, para salvar y pagar. Y su nombre era Jesús, Jehová salva. Y tenía que ser Él. Porque ¿quién puede pagar la deuda infinita del pecado, que era debida a Dios, sino que Dios mismo? Debida a Dios y pagada por Él mismo. Así es que al empezar el ministerio de Jesús, se nos recuerda por Juan el Bautista que el Mesías no es otro sino Yahweh mismo. El Mesías venidero es Yahweh. Ahora volvemos a otro pasaje. El segundo pasaje es en el Nuevo Testamento, donde el autor usa un pasaje del Antiguo Testamento de Yahweh y lo aplica a Jesús. Es Romanos capítulo 10. Así es que por favor pasen a Romanos capítulo 10. Miraremos ahí versículos 9 al 13. Es un texto muy conocido de las Escrituras. Y aquí en Romanos 10, 9 al 13, vemos otro aspecto de la obra de Cristo que es enfatizada. Jesús es declarado a ser Yahweh en referencia a su obra como el Salvador resucitado. O podríamos decirlo de esta manera. El Salvador que conquista el pecado y el infierno y la muerte en la cruz y sube victorioso de la tumba. El Salvador conquistador es Yahweh. Miren conmigo ahí en Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, este pasaje bien conocido, tenemos el llamado para abrazar al Cristo resucitado para fe salvífica, de confesarlo como Señor, porque todo aquel que llama en el Señor será salvo, será perdonado, será justificado y salvo eternamente. Como notamos anteriormente, la palabra Señor usada a lo largo de esta sección en griego es la palabra kurios. Y la palabra kurios a veces puede simplemente significar Señor, y Jesús es nuestro Señor. Pero Pablo tiene más en mente aquí. Noten el paralelo entre versículo 9 y el 13. En versículo 9, el que confesara con su boca que Jesús es el Señor. En versículo 13, porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo. Un paralelismo muy marcado. Y en el contexto, Pablo está hablando del mismo Señor en versículo 9 como en versículo 13. Es el Señor único sobre todo que menciona en versículo 12. Pero de nuevo, vean en versículo 13.
Se está citando de un texto del Antiguo Testamento, de Joel 2:32. Y en Joel 2:32 la palabra traducida Señor es Yahweh. En este contexto, entonces, Pablo está usando la palabra Señor como el contexto del Antiguo Testamento, y vemos en esencia que si confiesas tu Señor, si confiesas a Jesús como Yahweh y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque el que llama en el nombre, el que clama en el nombre de Yahweh será salvo. Interesante. Ahora, para ser claros, esto en ninguna manera disminuye el señorío de Jesucristo, incluso lo intensifica el señorío de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestro Soberano, nuestro Dios. Por el contrario, nosotros somos sus esclavos, sus sirvientes, sus sujetos, su posesión, le pertenecemos. Para confesarlo como Señor, no es realmente nada más, no se trata de pasar palabras por nuestros labios, sino que lo declaramos como lealtad a Él. Habiendo arrepentidonos de nuestros pecados y voltear a Él, abrazarlo en fe salvífica como el Salvador resucitado que conquistó la muerte y el pecado por nosotros. Esta confesión cristiana temprana, ahí en versículo 9, era muy contraste a lo que los paganos romanos decían, que César es Señor. Así es que viendo nuestro concepto, al decir que César era una figura divina, pero Pablo dice no. Nosotros no afirmamos, dice Pablo, la divinidad del César, sino el señorío soberano de Cristo. Así es que confesar a Jesús como Señor es someternos a su autoridad absoluta en todo, no solo porque es nuestro Señor celestial, sino porque es Dios. Qué interesante considerar ese texto a la luz de los grupos que niegan la deidad de Cristo, como los testigos de Jehová, porque las implicaciones de este verso es claro. Al menos que confieses a Jesús como Yahweh, no puedes ser salvo. Así es que negar que Jesús es Señor en el sentido pleno que Pablo intenta aquí en el pasaje es negar la verdad acerca de quien Jesús en verdad es. Y en 1 Corintios 12:3 aprendemos que solo por el poder del Espíritu Santo alguien realmente puede genuina y salvíficamente confesar a Jesús como Yahweh, como Señor. Y es el Espíritu que hace la obra de regeneración y trae vista a los ciegos y trae vida a los corazones muertos, dándonos la poder para poder creer en Cristo. El Salvador resucitado, victorioso sobre el pecado, sobre la muerte y el infierno es Yahweh. Y solo los que lo abrazan en fe salvífica serán salvos. Así es que en Mateo 3 vemos que el Mesías venidero es Yahweh, y en Romanos 10 vemos que el Salvador conquistador es Yahweh. Esto nos trae a un tercer pasaje esta mañana, otro lugar donde un autor del Nuevo Testamento usa un texto del Antiguo Testamento de Yahweh y directamente lo aplica a Jesús. Si pueden pasar 5 libros a la derecha, al libro de Filipenses capítulo 2. Aquí tenemos otro pasaje muy bien conocido. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Aquí en este pasaje vemos otro aspecto de la persona y la obra de Cristo subrayado. Aquí el Nuevo Testamento declara que Jesús es Yahweh con referencia a su exaltación y como el Rey que ascendió. O podríamos decirlo de esta manera. El Rey cósmico universal es Yahweh. Lo podríamos decir de esa manera también. Y el Rey que ascendió es Yahweh. Después de describir la humillación de Cristo, de que Dios, el Hijo, tomó carne y se hizo hombre y sufrió hasta muerte de cruz. Versículo 9, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí Pablo pinta la exaltación de Cristo en términos muy vívidos, notando que Dios el Padre ha
puesto sobre su Hijo el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué nombre es ese? Versículo 11 nos da las respuestas. El nombre es Señor. ¿Y qué intenta Pablo al usar curios como Señor aquí en Filipenses 2? Para contestar eso tenemos que ver las palabras de Isaías 45. En Isaías 45, 18, 25. Escuchen lo que leo. Versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Yahweh y no hay otro. Versículo 21 de Isaías 45. Proclamad y hacerlo acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará. Isaías 45, 23, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Yahweh será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Esto es maravilloso. En Isaías 45, 23 y 24 es Yahweh quien dice, por mí mismo se doblará toda rodilla y jurará toda la lengua. No hay otra más, nos está diciendo el pasaje. No hay nadie aparte de mí, dice el pasaje. Y dirán de mí, solo en Jehová será justificada y la fuerza. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Y versículo 25, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia. Y en Filipenses 2, Pablo está bien consciente de este contexto. En versículo 11 de Filipenses 2 lo aplica a Jesús. Es Jesús ante quien toda rodilla doblará. Es Jesús ante quien toda lengua confesará. ¿Y qué confesarán? Confesarán que Él es Señor. En la luz del contexto de Isaías 45 solo puedes decir que Él es Yahweh. Jesús es Yahweh. En Isaías 45 el contenido de esa confesión es esa justicia, esa fuerza, esa justificación y salvación que solo se encuentra en Yahweh, en Jehová. No hay Salvador excepto Él. Y ante su nombre cada rodilla se doblará. Ahora, para que no haya confusión, Pablo explica que la exaltación de Jesús es para la gloria de Dios Padre, porque cuando una persona de la Trinidad es honrada, cada miembro de la Trinidad es honrado, Padre Santo y Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso es imposible hacer sentido de este texto aparte de la doctrina de la Trinidad, porque Isaías 45 no hace error. Es claro de que no hay otro Dios aparte de Yahweh, no hay otro Salvador aparte de Yahweh. Nadie más recibe adoración, no hay nadie más ante quien las rodillas se doblan y las lenguas confiesan. Pero en Filipenses 2, 9 al 11, tanto la persona del Padre como del Hijo son subrayadas. Y el Hijo recibe la adoración de rodillas que se doblan y labios que confiesan. Y el Padre también es resultado. Y aun cuando el Padre no es mencionado aquí en Filipenses 2, en el contexto de Filipenses 2, 1 y 3, 3. Así que venimos cara a cara a la realidad de la Trinidad. Hay solo un Dios, pero no obstante hay tres personas dentro de la Trinidad. Un Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es por eso que Isaías 45 puede enfatizar la exclusividad absoluta de Yahweh, mientras que en Filipenses 2
también subraya el rol respectivo de tanto el Padre como el Hijo. Al final, Pablo, el uso de Pablo de Isaías 45 en Filipenses 2, nada más nos lleva a una conclusión. Y esa conclusión es de que Jesús es Yahweh, así como el Padre es Yahweh, así como el Espíritu es Yahweh. Él es el Hijo de Dios, Dios, muy Dios, y ante su nombre toda rodilla se doblará y cada lengua confesará. Y confesarán que Él es Señor. Quisiera que subiera Bob y cantara, pero mis notas dicen que tenemos otro pasaje que ver. Hemos visto 3 pasajes donde el Nuevo Testamento toma un pasaje del Antiguo Testamento y lo aplica directamente a Jesús, hablando de Yahweh. En Mateo 3 vimos que el Mesías que viene es Yahweh. En Romanos 10 vimos que el Salvador conquistador es Yahweh. En Filipenses 2 vimos que el Rey cósmico es Yahweh. Y el pasaje final es en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, si pueden pasar ahí una vez más. Primera de Pedro, capítulo 3. Y vemos versículos 13 al 15. Y aquí Pedro declara que Jesús es Yahweh en referencia a su autoridad como Señor de nuestros corazones. O podríamos decirlo de esta manera, que nuestro comandante principal es Yahweh. Nuestro comandante es Yahweh. Ahora, la sumisión a la autoridad del Hijo de Dios es implícito en el pasaje. Digo, a final de cuentas, Juan el Bautista insistió que solo aquellos que se arrepintieran estarían listos para el Mesías venidero. En Romanos 10, confesar a Jesús como Señor es confesar su lealtad a Él. Y en Filipenses 2, el hecho de que toda rodilla doblará y cada lengua confesará no es más que un reconocimiento universal de su autoridad. Pero en este pasaje, 1 Pedro 3, la implicación se vuelve intensamente personal. Escribiendo a un grupo de creyentes que estaban en la persecución, Pablo escribe, 1 Pedro 3:13, 1 Pedro 3:13, ¿a quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y referencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, normalmente no es tan obvio en las traducciones de inglés. La última parte de versículo 14 y también la primera frase de versículo 15 en 1 Pedro 3 están realmente siendo citadas del Antiguo Testamento. Pedro está tomando las palabras de Isaías 8, versículos 12 al 13. Escuchen cómo conforme leo ahí una traducción, no tengan temor ni seas conturbados, santifica al Señor mismo y Él será tu temor. ¿Vieron eso? Las primeras palabras de 8:13 es santifica al Señor mismo. Y desde luego, y no va a ser una sorpresa en este punto, pero si ves el texto hebreo, verán que la palabra que escuchamos en Isaías 8:13 es Yahweh. Y eso significa que cuando Pedro cita de Isaías 8:10, 12 al 13 y aplica esos versículos a Cristo, él está afirmando que Jesús es Yahweh. Incluso 1 Pedro 3:15 es muy explícito. Dice, santificad, dice a Dios, o trata como santo a Dios el Señor en vuestros corazones. Trátalo como santo. Ponlo aparte en tu pensamiento. Y en este contexto, témele a Él en vez de temer el mundo hostil que te rodea. En el contexto de Isaías 8, a lo que Dios anima es no temas a los hombres, sino teme a mí. Yo soy tu temor, porque yo soy Yahweh. Yo soy vuestro miedo, dice el texto.
En la cara de la persecución, su amonestación a sus lectores dice, no temas al hombre, mas sin embargo teme a Yahweh, quien es el Mesías. El fruto de esto, dice Pedro, es que te dará audacia para predicar el Evangelio y lo harás con gentileza, con paciencia, aún en el contexto de feroz hostilidad. Y vemos esto, esta es una doctrina de mucha convicción a nuestros corazones, ciertamente, pero hay muchas aplicaciones prácticas a un grupo como ustedes de pastores y de líderes que teman a los hombres antes que teman a Dios antes que a los hombres y que apartemos el pensar de Dios como santo porque Cristo es Yahweh y que temamos a Él antes que a los hombres. Digo, ¿cómo los lectores de esto no entendieran esto? Que estaban siendo perseguidos, de apartar a Cristo en sus corazones, tenerlo ahí y que temerle a Él antes que a aquellos que lo estaban persiguiendo. Tienes que temer a Dios antes que a los hombres. Bien, pues hay mucho más que podríamos decir de este texto, pero con nuestra meta principal esta mañana nos contentamos con eso. En estos versículos él cita de Isaías 8 para afirmar que nuestro jefe, nuestro comandante, Jesús es Yahweh y por lo tanto tenemos que santificarle como santo en nuestros corazones. Esta mañana ha sido un viaje a lo largo de distintos textos y consideré con temor y temblor la realidad de un tema topical en una conferencia de pastores. Pero esta mañana hemos considerado 4 textos del Nuevo Testamento que en la superficie parece que no son relacionados, pero son los 4 ejemplos más claros donde un autor bíblico del Nuevo Testamento toma un texto del Antiguo Testamento y lo aplica directamente a Jesús. Y considerando la perspectiva, no es algo aleatorio ni por casualidad, sino que juntos dan testimonio importante y convincente de la doctrina de la deidad. Mateo 3 usa las palabras de Isaías 40 para mostrarnos que el Mesías venidero es Yahweh. Romanos 10 usa las palabras de Joel 2 para declarar que el Salvador conquistador es Yahweh. Filipenses 2 usa las palabras de Isaías 45 para explicar que el Rey cósmico es Yahweh. Y Primera de Pedro 3 usa las palabras de Isaías 8 para recordarnos que nuestro jefe principal es Yahweh. Qué verdad tan gloriosa. El Nuevo Testamento declarando a Jesús como Yahweh, ser Dios, muy Dios, coeterno, coigual, coesencial con el Padre. Así es que no nos sorprende que los escritores del Nuevo Testamento con gusto atribuyeron el nombre a Jesús que era reservado para Yahweh solamente. Y yo estaba reflexionando en estas verdades. Recuerdo cuando yo era un niño creciendo y tuvimos unos testigos de Jehová que llegaron a nuestra puerta. Yo creo que tendría 10 a 11 años en el momento. Y mi padre, algunos lo conocen porque él enseñaba aquí, enseñó muchos años aquí en el Master Seminary. Mi papá abrió la puerta. Había un hombre y una mujer y un niño como de mi edad ahí parados en nuestra puerta, invitándonos al rey, al salón del reino. Y yo estaba ahí en la sala viendo esto ocurrir, con intensidad y con suspenso en mi corazón. Mi padre habló brevemente con los dos adultos y luego les preguntó si podía decir algo al jovencito que estaba ahí. Y si ustedes conocen a mi papá, es honestamente uno de los hombres más llenos de gracia que jamás conocerás. El hombre y la mujer consintieron de que mi papá sí pudiera decirle algo al niño que traían. Y vio al niño que estaba como de mi edad y mi papá lo vio y le preguntó, hijo,
¿Tú sabes lo que la Biblia dice acerca de estas personas que están paradas aquí contigo? Y el jovencito ahí se paró ahí, puede ser que movió su cabeza. Y después mi papá dijo, y nunca se me va a olvidar. Dice, la palabra dice que es mejor que una piedra sea puesta en sus cuellos y que se tiren una piedra de molino y que se tiren al mar y que se ahoguen allí. Bueno, entonces se fueron pronto. Después de eso, pero habían dos hombres jóvenes escuchando eso ese día. El que estaba ahí, el que se estaba retirando y el que estaba sentado en el sofá de la sala, boquiabierto estaba. Y jamás se me han olvidado esas palabras. Y comparto esta historia para subrayar el hecho de que la doctrina de la deidad de Cristo no es algo incidental, no es algo arbitrario, no es una doctrina donde podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, no. Esto es entrar a la fe cristiana. Es esencial para el Evangelio, es una marca definitoria de la ortodoxia. Es el tema del canto del cielo. Pero no solamente podemos creer esto de labios para afuera. No es suficiente que lo entendamos intelectualmente si no lo estamos poniendo en práctica en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros ministerios. Es una cosa afirmar en tu mente que Jesús es Yahweh y con tu boca. Es otra cosa abrazar esa verdad con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Como Pedro nos recordó en 1 Pedro 3:15, esta es una doctrina que tiene importa en la práctica para nuestro caminar con el Señor. Cuando santificamos a Cristo, esto motiva nuestro caminar de obediencia. En vez de simplemente someternos a las tentaciones del mundo. Cuando santificamos a Cristo como Yahweh, nos da audacia en nuestro hablar. Cuando con valentía damos una defensa de lo que hay en nosotros para aquel que pregunte, no importando las consecuencias. Y cuando santificamos a Cristo como Yahweh, eso nos lleva a adorar, porque estamos reverenciarlo a Él por quien Él en verdad es. Hermanos, es mi oración que esta verdad arreste nuestros corazones, nuestros labios, nuestras vidas, conforme diariamente doblamos nuestra rodilla ante aquel ante quien toda rodilla doblará un día. Y conforme afirmamos nuestro amor y nuestra lealtad a aquel ante quien toda lengua un día confesará, Él es Lord, Señor, Yahweh.